Parece que otro nuevo caso de violencia de género puede ser la causa de la muerte de la profesora de 26 años, Laura Luelmo, ocurrido recientemente en la localidad onubense del Campillo. Un fuerte golpe en la cabeza, además de otras señales de aparente violencia, son la causa del fallecimiento. Ahora la investigación se centra evidentemente en encontrar el culpable o culpables de la agresión. Hasta que no se confirmen los hechos no se podrá especular, pero los primeros indicios apuntan en este sentido. En cualquier caso, en este espacio político tan convulso en el que nos movemos, este pudiera ser un ejemplo más de la necesidad de alcanzar un consenso en torno a la ley de violencia de género y doméstica que está aprobada. La irresponsabilidad de algunas propuestas políticas no nos deben hacer variar la atención de esta peligrosa lacra que vive la sociedad desde hace muchos años. Si bien no hay que extremar los discursos a costa de la otra parte de la sociedad, sí hay que preservar la esencia. Y en este sentido todos debemos contribuir a que nuestras madres, hermanas e hijas pueden hacer su vida diaria protegidas por una ley que les ampara, pero sobre todo que les debe proteger. Aunque hay que asumir que no todo es perfecto y la legislación en este sentido quizá no lo es. Sí debemos respetar su esencia y para ello debe aplicarse desde la familia, pasando por la educación reglada y terminando por las costumbres sociales. Todos contribuimos a que nuestras mujeres no sientan temor en el desarrollo de su vida diaria ante la paranoia de cualquier desaprensivo que pueda atacarla con la impunidad con la que se ha hecho hasta ahora. Por tanto, desde los medios, que no solo nos debemos a la información, sino que además debemos ser garantes del sistema, hemos de propiciar que los discursos extremos se erradiquen de nuestras escaletas. No se puede jugar con la vida de las personas. Y este de Huelva es un ejemplo de ello, como así fue el de Marta del Castillo, Jenna Kerr o Mariluz. Tan irresponsable como para hacer desaparecer una legislación que intenta proteger derechos pese a que pueda padecer defectos. Y eso sí se puede atacar. Buenas noches. A esta edición, la número 877 de La Picota, en Televisión Extremeña. Es martes de pre-Navidad. Vamos a afrontar una nueva semana con los temas actuales, con el análisis bajo el prisma y la visión analítica y política de nuestros picoteros en esta ocasión de los martes. Están con nosotros hoy Romo Casillas. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, pues estoy bien, gracias a Dios. Fenomenal, ¿no? Porque bueno, yo al lado de Fernando algo se me pegará, claro. Vamos a preguntar a Fernando Valenzuela, ¿cómo estás? Buenas noches. En mi nivel. En mi nivel no se puede estar mejor. Y punto, me da... Cuando seas como yo es muy difícil ser humilde. Oye, yo sé que vamos a acabar después, al final de La Picota, con un encargo que te pedí la semana pasada, que espero que hayas realizado, porque tú eres muy dirigente para eso. En cualquier caso, mi pregunta no va dirigida a eso. Tú sabrás lo que tienes que hacer. Bueno, yo no te lo voy a decir. En cualquier caso, ¿sabes en lo que sí estoy interesado? Venga. En lo que vas a hacer, mejor dicho, en lo que vas a cocinar para esta Nochebuena, si tienes preparado algo. De acuerdo. ¿Lo tienes o no? Ah, sí, pero luego, eso es algo. Claro, hombre, ahora mismo todavía no está preparado, está comprado. Bueno, pero ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? Pues sí, sé lo que vamos a hacer, porque es la familia. En el caso del 24 nos juntamos los Tenas, los Valenzuela, los Ábalos, y excepcionalmente este año nos juntamos en un hotel que me han prestado para la ocasión. Bueno, ¿qué nivel? Es que al final Ruma... Es como es. Es como es. Y entonces, como... Nos lo dices al final. Venga, junto al ripio. Leonor Nogales, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, ¿cómo suena? ¿Qué tal? ¿Y ya estás preparando también la Navidad? Bueno, pues sí, claro, porque además, aunque la cena de Nochebuena la hacemos desde hace muchos años en casa de mi hermana Trini y nos juntamos allí toda la familia, bueno, pues el día de Navidad mis hijas, mis hijas no, porque la que se casa este año el día de Navidad no va a poder venir porque va con la familia del marido, pero mi otra hija y mis nietos sí vienen a mi casa, con lo cual tengo que preparar, no soy como Fernando, que vamos, que hasta le ceden un hotel. Es lo que hay.
Y se lo van a dar todo hecho, desde luego, hijo mío. Está hay que ver. Bueno, entramos en materia, después dejaremos lo último para precisamente hablar sobre lo que cada uno vaya a hacer esta Nochebuena. Es la última de los martes, por cierto, hasta después de Reyes, o sea que no nos vemos hasta después de Reyes. Bueno, nos veremos antes en la comida de Navidad de la televisión, el día 28, pero ante nuestra querida y fiel audiencia, que es mucha, ya no nos veremos hasta después de Reyes, ¿eh? Así que os dejaré un espacio para que dediquéis la feliz Navidad que queráis. Es el Día de los Inocentes. A ver si no vais a hacer a la comida cuando lleguemos. Todas las cosas pueden ocurrir hasta el Día de Reyes. Madre mía. Y nosotros aquí callados. Además de verdad. Es verdad. Que a Nino no lo vemos hasta dentro de un año. Efectivamente, hasta el año... Bueno, hasta dentro de un año, no, hasta el siguiente año, hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Que Nino, ponerse al cargo, que le dieron, ahora lo tienen todos los días de la pesca a la pesca. Por cierto, que no puede estar hoy con nosotros, Nino, así que le enviamos, tampoco va a poder estar ya, como decimos, hasta después de Reyes, le enviamos un saludo, esté donde esté. Hablamos del pleno extraordinario que se ha celebrado este martes, en la mañana de este martes, en el Ayuntamiento de Mérida. Se ha aprobado el convenio que regula la transferencia del Conservatorio Municipal Esteban Sánchez a la Junta de Extremadura. En el mismo se contempla que durante 10 años, hasta 2018, el consistorio deberá colaborar en su financiación de manera gradual, si bien es cierto que la carga de personal de los 22 funcionarios pasará a depender directamente de la Administración Autonómica a partir del 1 de enero de 2019. El alcalde ha defendido el convenio argumentando que se trata de una reivindicación histórica de todos los gobiernos municipales que han pasado por la capital extremeña y que en toda negociación hay que ceder algo, pero que de facto supondrá la desvinculación del ayuntamiento de esta entidad. También ha destacado que, además del ahorro que supondrá para las arcas locales este traspaso, supone ventajas para los alumnos del conservatorio que verán disminuir sus matrículas hasta en un 70% en algunos casos, al aplicarse las tasas públicas que la Junta tiene fijada para este tipo de enseñanzas no universitarias. El Partido Popular, por su parte, se ha abstenido porque dice que, pese al traspaso, el Ayuntamiento tendrá que pagar aún 5,5 millones de euros durante el periodo de vigencia del convenio, que son 10 años. El resto de grupos, Izquierda Unida y Mérida Participa, y los concejales no escritos han apoyado el convenio. Por tanto, ha sido aprobado. Comenzamos hablando precisamente de esta aprobación que ha sido por una parte calificado por parte del Gobierno como hecho histórico y por parte del Partido Popular, bueno, pues como una gestión más que en su obligación debe tener cualquier equipo de gobierno municipal. ¿Tú qué opinas, Leonor? A mí me parece una noticia extraordinaria y desde luego si hubiera sido concejala en estos momentos en el Ayuntamiento de Mérida, yo te garantizo a ti que aunque el Grupo Popular se ha abstenido, desde luego yo hubiera votado a favor, por una razón muy sencilla. Yo fui delegada del Conservatorio en la legislatura 2011-2015, la única legislatura que yo he estado en el Ayuntamiento como concejala. Y precisamente me extraña el posicionamiento del Grupo Popular cuando en aquel momento el interés prioritario era que el conservatorio tenía que pasar a la Junta de Extremadura. Fue una etapa muy difícil porque como había esa ley de racionalización del gasto, pues a todas las administraciones nos habían obligado a apretarnos el cinturón, no solo a la administración local, sino también la autonómica. Yo estuve en contacto con los responsables de la administración autonómica, un día sí y otro también, para intentar a toda costa el traspaso del conservatorio. Y lo que sí me dijeron es que tenían la idea de asumirlo, pero que lo primero que había que hacer era adaptar el conservatorio lo máximo posible y ponerlo en las mejores condiciones para que en el momento que fuera a asumirlo la Junta de Extremadura, pues estuviera en las mejores condiciones posibles de traspaso. ¿Eso qué suponía? Pues eso suponía que el conservatorio a lo largo de los años, al no haber estado tutelado por la Junta de Extremadura, pues entonces tenía algunas situaciones
que claro, eran situaciones un tanto extrañas, en jornadas laborales, en que hacían los profesores o que no hacían los profesores, en época de matrícula, que tampoco se ajustaba a lo que marcaba la Junta de Extremadura, en fin, había una serie de problemas dentro del conservatorio que la consejería, con tal de resolverlos para poder asumirlos, pues puso a 2 inspectores al frente de como una negociación para ellos ver en qué situación verdadera y real estaba. Estos inspectores, yo tengo que agradecerle enormemente su trabajo, porque trabajaron muchísimo y muy bien, y fueron Rafael España, el padre del actual concejal de urbanismo del equipo de gobierno actual del ayuntamiento, y una inspectora que recuerdo su nombre porque se llamaba como yo, se llamaba Leonor. Bueno, pues ellos cuando llegaron y vieron la situación del conservatorio, desde luego dijeron que había que trabajar mucho en la situación que tenía, porque no se ajustaba la situación que tenía el Conservatorio de Mérida a lo que en realidad estaba exigiendo la Junta de Extremadura en el resto de conservatorios de la red pública. Tanto es así que incluso aquí se estaban los alumnos matriculando, lo recuerdo perfectamente, de trompeta, y quien les estaba impartiendo esas enseñanzas, la Junta no lo reconocía como profesor de esa disciplina, y a esos alumnos se les facilitó por parte de estos inspectores que pudieran trasladarse al Conservatorio de Almendralejo para que allí sí pudieran, como era público Almendralejo, para que allí sí pudieran continuar. En fin, quiero decir que ya en la época mía, yo desde luego como concejal delegada del conservatorio, el tiempo que estuve, se trabajó muchísimo. No conseguimos que la Junta asumiera el Conservatorio de Mérida, porque lo que sí nos puso también, lo que sí nos adelantaba la Junta era que no solo el de Mérida, que ellos sí asumían, iban a asumir a todos los conservatorios que estuvieran en las mismas condiciones que el de Mérida, que porque el de Mérida sí y a lo mejor el de Don Benito no. Entonces ellos marcaban, claro, una serie de condicionamientos que hacía muy difícil el traspaso del conservatorio nuestro, pero sí se nos facilitó por parte de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Educación, el tenerlo preparado en las mejores condiciones para que el día que se pudiera asumirían el conservatorio. El Conservatorio de Mérida tenía un gran gasto para el ayuntamiento. Yo creo recordar que podía ser a lo mejor al año 1 millón de euros, no lo recuerdo porque estamos hablando ya de hace bastante tiempo, pero era un coste en personal importante, lo que había. Y luego, aparte de eso, ya te digo, pues también mantenimiento de edificios, en fin, que era el coste del conservatorio suponía a las arcas municipales un dinero importante. Por eso yo quiero felicitar a el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de Mérida por haber conseguido, y también a la Junta de Extremadura, a la Consejería, al presidente de la Junta de Extremadura, que siempre es el último responsable, y a la Consejería de Educación, de que hayan asumido el conservatorio, porque es una noticia para la ciudad de Mérida extraordinaria, porque ya es un centro, va a pasar a ser un centro de la Junta de Extremadura, público, con todas sus garantías, perteneciente a la Consejería del Ramo, que precisamente está especializada en las educaciones a los alumnos del conservatorio como tienen que ser, y para mí no puede ser una noticia mejor. Ahora, cuando ya hablen mis compañeros, incluso me gustaría continuar. Vale, pues vamos a seguir. A ver, Ruma, valoración sobre este tema. Yo voy a ser muy breve, Fran. Tan breve voy a decir que bueno, me parece una buena noticia, una buenísima noticia. Es cierto que durante muchos años se ha venido reivindicando que la asumiese la Junta de Extremadura el conservatorio. Se ha venido asumiendo efectivamente se ha venido pidiendo como efectivamente como se piden otras muchas cosas, que unas se consiguen y otras que no. Es decir, se pone el conservatorio, dice, nosotros tiramos por ahí, y luego al final ya veremos qué pasa, y al final ya veremos qué pasa, qué es lo que ha pasado, lógicamente, cómo tenía que ser, pero vamos, que a mí me parece que ahí es conseguir cosas a través de los hechos consumados, que es lo que ha pasado con el conservatorio. El hecho consumado que ha sido fenomenal para Mérida y para los alumnos de música de Mérida. Y me parece que esto tiene un periodo de vigencia, como aquí, del contrato que han hecho, de 10 años para que colaboren, porque yo creo que además
es casi lógico. Es decir, yo no creo que un traspaso de estas características se pueda hacer de la noche a la mañana. Es decir, hoy son míos, mañana ya no. Eso no puede ser. Lógicamente debe de estar ordenado el traspaso de competencias, de alumnos, de profesores, en fin, de programación. Y eso tiene que llevar un tiempo. Y que durante ese tiempo el ayuntamiento tenga que cooperar o colaborar en el mantenimiento del conservatorio, pues tampoco me parece mal. Lo único que ocurre es que es más fácil, más popular y mejor decir que eso no está bien porque aquí el ayuntamiento no tiene que gastarse un duro. Yo creo que eso es lo más fácil de decir. Y bueno, se dicen tantas cosas, pero ahí está. Yo creo que es una buena noticia y que poco a poco pues ya lo irá asumiendo hasta 100%. Y yo creo que el ayuntamiento que tiene que colaborar, pues me parece bien que colabore. Fernando Valenzuela. Tengo que hablar. Mira, vamos a ver, desde el punto de vista municipal no debe de ser un éxito absoluto y total, ¿no? Tanto más que sea una reivindicación ancestral, ¿no? Porque, bueno, tan ancestral, ¿no? Porque nuestra joven compañera no puede ser históricamente muy antiguo. Es una reivindicación histórica y por consiguiente conseguirla es un éxito sin lugar a dudas. Supone también pues una descarga a nivel de las cargas municipales, una exención de pago relativa, porque por ese periodo transitorio que han resaltado Ruma, de los 10 años en que se disminuye pues hasta casi la quinta parte, es lo que el ayuntamiento le supone de lo que pagaba anteriormente. Con lo cual, realmente, pues es mucho menos gravoso y tú puedes destinar ese lucro cesante, puede destinarlo a otras cosas necesarias. Eso desde el punto de vista municipal. Que desde luego... Más importante que incluso lo económico es la posibilidad que le queda al consistorio de poder amortizar las plazas de los 22 funcionarios para poder, entre otras cosas, renovar la plantilla de aquellas otras dependencias municipales que son necesarias, como por ejemplo la policía local, que hasta ahora no podía. Efectivamente, bien, y entonces esos 22 funcionarios que ahora tiene, pues son asumidos desde el día 1 de enero de 2019, son asumidos por la Junta de Extremadura, con lo cual, fenomenal. Ahora, desde el punto de vista político, basta ver los resultados, es decir, todos, menos el PP, votan a favor de ese convenio. Si era una, como nos ha indicado Leo, que era una reivindicación del Partido Popular histórica, pues no se entiende de ninguna manera que cuando eso se consigue se vea lo que es el chocolate del loro, que es ese periodo transitorio de 10 años en el que si dividimos pues realmente es 200.000 euros más o menos lo que le correspondería tocar, o sea, pagar al ayuntamiento al año, con lo que insisto sí, más bien podía haber puesto el énfasis en decir, hombre, muy bien que se haya conseguido porque lo hemos luchado tanto que qué bien que se haya conseguido y no al revés. Y entonces pues hubiera dicho, votamos a favor, porque es que además esto es realmente pues el barro de aquellos polvos. Pero bueno, cada uno es como es, se manifiesta como quiere y por consiguiente políticamente me parece un éxito del gobierno municipal y de los grupos que la acompañan en el voto, y para mí una duda que me gustaría entender de la posición posición que además debería meditar, porque ahora que estamos al final de la legislatura deberían hacerse las cosas como con menos electoralista, pero subyaciendo una baza importante, que sería apoyar al ayuntamiento en algo que es muy conveniente para las arcas municipales. Por lo demás, el otro día ya hablamos que el que la Junta de Extremadura tutele los conservatorios supone una posible programación general que va en favor absolutamente de todas aquellas programaciones que puedan hacerse desde el punto de vista de la música y de la cultura musical, sin lugar a dudas, porque al no haber otra titularidad que pueda de alguna manera plantear objetivos que se disgregue las actuaciones, pues la titularidad única, fundamental de la Junta de Extremadura va a permitir efectivamente que progrese tanto la formación como el acceso de los más virtuosos a las más altas esferas, que sería la Orquesta de Extremadura. Entonces, por lo siguiente, no veo más que ventajas, y de cualquier manera es que así que también me remito a todo lo que dijimos
la otra vez que ahora ya se ha firmado el convenio, pero la noticia ya la había anunciado, como siempre se adelanta, Televisión Extremeña en su momento procesal oportuno. Procesal, me ha gustado. Mira, eso. además yo... Hoy, por cierto, se te ha nombrado, aunque no específicamente por parte de Álvaro Vázquez, de Izquierda Unida, en el que hablaba y decía acerca de esa unanimidad que ha habido siempre en todos los grupos municipales acerca de esa transferencia del conservatorio a la Junta de Extremadura, y se señaló que incluso en la legislatura pasada, habiendo la delegada de conservatorio, que eras tú, y tu hermana la consejera del ramo de cultura, que tampoco se logró, diciendo que esa unanimidad ha estado siempre en la corporación. Claro, pero precisamente por eso yo he empezado a decir que fue una legislatura muy difícil, la legislatura 2011-2015, tanto para el gobierno del Partido Popular en la Junta de Extremadura como para el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mérida. Era una legislatura dificilísima, con una ley que el gobierno obligaba a cumplirla, que era la ley de racionalización del gasto del año 2012, y entonces se nos exigió a las administraciones que nos teníamos que apretar el cinturón de una manera tremenda. Entonces, precisamente por esa cercanía que yo tenía con la consejera, yo planteaba ver de qué manera, si había alguna posibilidad, y entonces me dijo, en principio posibilidad no hay. Y mira que era, vamos, una lucha a la que teníamos con ese tema, porque al ayuntamiento le suponía un dinero en nómina de esos 22 profesores, más de 1 millón de euros era la broma anualmente. Entonces yo insistía en el tema y me dijeron, mira, vamos a ir dando pequeños pasos que al final consigamos llegar a la meta deseada. ¿Cuáles van a ser esos pasos? Pues que la consejería intervenga a través de la Consejería de Educación, se va a destinar a 2 inspectores para que intervengan dentro de lo que es los horarios, la programación, las horas de trabajo, todo, las asignaturas que se estaban impartiendo, los plazos de matrícula, porque no se ajustaba lo que se estaba haciendo en el Conservatorio de Mérida a lo que se hace en cualquier conservatorio profesional de la Junta de Extremadura. Y ya solo eso, la ayuda de esos 2 inspectores fue un gran avance, porque se puso el conservatorio en unas condiciones idóneas para que cuando la Junta dijera a poder recibirlo, lo recibiera. Entonces, precisamente yo estoy hablando con conocimiento de causa y no puedo entender cómo el grupo popular en el ayuntamiento ha adoptado una postura, bajo mi punto de vista, tan incoherente, porque incluso al principio de mi intervención lo he dicho. Es que yo, si hoy hubiera sido una humilde concejala de a pie en oposición, desde luego jamás hubiera aceptado la disciplina de un partido. Cuando yo he trabajado por ese tema en representación de mi grupo en el ayuntamiento, y la postura actual es de una incoherencia total y absoluta. Y además, yo creo que también es la falta de conocimiento lo que puede suponer a criticar esta situación, porque mirar, yo he sido siempre funcionaria de Diputación y la Diputación siempre decía que no podía estar asumiendo competencias que no le eran propias, porque la Diputación entendía que un centro como el Hospital Psiquiátrico, para el que yo he trabajado más de 40 años de mi vida, pues la Diputación decía que tanto el de Mérida como el de Plasencia no le eran competencias propias y no los quería. Y entonces la Diputación estaba continuamente insistiendo en que la Junta se tenía que hacer cargo de los hospitales psiquiátricos de Mérida y de Plasencia. Bueno, pues después me imagino que habría mucho trabajo al medio, al final la Diputación consiguió desprenderse, tanto la Diputación de Cáceres como la de Badajoz, de estos 2 centros, y ahí había una plantilla de trabajadores. Bueno, cuando yo dejé el hospital psiquiátrico rondábamos más de 350 trabajadores, y en el de Plasencia poco más o menos, y a todos nos transfirieron a la Junta de Extremadura. Hay un convenio que cumplir, una serie de plazos, un dinero que había que ir poniendo también por parte de la Diputación hasta que se produjera la integración definitiva. Pero ¿para quién era eso bueno? Pues eso era bueno en mi centro de trabajo, primero para los pacientes y segundo para el personal, era buenísimo. Y aquí es bueno para los alumnos y para el propio personal, que va a pasar a la consejería de la cual van a depender y son expertos. De todas maneras, hay una serie de atribuciones o competencias que asumen los ayuntamientos, que no está delimitado bien ese tipo de diríamos, responsabilidades, por decir alguna, porque, por ejemplo, pues el tema de
de la calefacción, no, me refiero desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista educativo. El mantenimiento de los centros. El mantenimiento de los centros, por ejemplo, que claro, a lo mejor en pueblos pequeños, donde hay ese AEPSA, que es el antiguo PER, pues en un momento determinado que hay que pintar el colegio entero, pues se utiliza gente de la EPSA y se pinta el colegio y tal, en verano, tal. Pero por ejemplo, qué sé yo, el tema de calefacción, el consumo de gasoil en un pueblo, en ciudades como Mérida, para que estén lógicamente con un nivel de bienestar y de comodidad los alumnos, supone un gasto extraordinario. Ciertas reformas, ciertos mantenimientos de esos mismos centros, los conserjes, y esas no están bien delimitadas, es decir, están transferidas hasta ayuntamientos de municipios hasta 20.000 habitantes. Los conserjes estaban subvencionados porque daba subvención la Junta. El problema de los conserjes lo teníamos los pueblos grandes y las ciudades grandes, los que cedíamos de 20.000 habitantes, porque ahí es donde sí había una anomalía de funcionamiento, porque tenía que pagarlo el ayuntamiento. Claro. Entonces, en el tema de los conserjes, que también me tocó a mí vivirlo en primera persona, porque había que prescindir de todos los servicios que no fueran competencias propias municipales, había que ir prescindiendo de entidades públicas, de todo tipo de prestación de servicios. Lo que me tocó a mí, desde luego, fue horroroso la situación, y creo que a nivel de Junta de Extremadura pasó lo mismo. Fue horrorosa la situación porque teníamos que trabajar con muy pocos recursos. Hicimos todo lo que pudimos y afortunadamente, y gracias a ese trabajo, pues hoy en día están las administraciones como están, ¿no? Bueno, pues el tema ese de los conserjes le pasaba lo mismo. Hasta 20.000 habitantes recibían subvención los ayuntamientos, pero de 20.000 en adelante no. Y entonces, claro, te encontrabas ciudades como Almendralejo, como Mérida, Villafranca, o sea, pueblos grandes, Don Benito, Badajoz, claro, que no teníamos ninguna ayuda de la Junta de Extremadura. Estoy de acuerdo, de hecho, Fernando, de que no está perfectamente claro y delimitado cuáles son las competencias obligatorias en muchas de los ayuntamientos en materia educativa y de conservación y demás. Estoy completamente seguro. Pero también estoy completamente seguro, y esto a lo mejor no muy bien aceptado, es que muchas veces, con la intención de prestar servicios, porque la gente los pide, por eso los ayuntamientos se meten a crear instituciones de un tipo que sin medios para mantenerlas, y se recrean precisamente pensando en que una vez creadas ya se hará a cargo alguien de ellas, alguna institución de ellas. Eso es una idea que subyace ahí mucho de esto. Y vuelvo a repetirte, porque desde el Conservatorio de Mérida, cuando se creó con la idea clarísima de traspasarlo a la Junta de Extremadura. Porque, a ver, ¿por qué iba a ser otros conservatorios en la Junta de Extremadura y este no? A ver, ¿por qué va a ser este sí y otros no? Es decir, que es difícil de coordinar todo. Y yo creo, vuelvo a repetir, no solamente en el conservatorio, en algunas otras cosas más, yo creo que los ayuntamientos, a veces con la buena intención de prestar todos los servicios que quiera prestar a los ciudadanos y tal, pero se mete en aventuras sin un sostén económico claro y sobre todo cara al futuro, pensando en que alguien, alguna institución superior, se hará cargo de ellos, porque, hombre, es un interés social. Y yo creo que eso tienen que medirlo muy bien los ayuntamientos, porque se ha hecho, se hace y se seguirá haciendo. De sus competencias, ¿no? De todas formas, yo creo que una hipotética reforma de la Constitución bien debiera abordarse el tema competencial de las administraciones, ¿no? El equilibrio al que se ha hablado en muchas ocasiones de los tercios, ¿no? Un tercio de la administración central, otro tercio de la administración autonómica y otro tercio de la administración local, ¿no? Que es la más cercana también al ciudadano. Pero bueno, esto yo creo que en esta legislatura no lo vamos a ver. Lo que pasa es que en la administración local hay una voluntad importante. Yo te digo por la administración a la que yo pertenecía como funcionaria, que era la Diputación Provincial de Badajoz. La Diputación Provincial de Badajoz, siempre se ha dicho políticamente, es el brazo armado de los ayuntamientos. Y no solo eso, sino que donde no podían llegar los ayuntamientos, llegaban las diputaciones. Entonces se trabajaba en esa línea. El brazo armado, no sé, dinero tiene. Bueno, yo te digo... El brazo financiero lo ves. Bueno, el brazo armado, yo me refiero porque se hacían una serie de obras de infraestructuras en carreteras y en muchas cosas que desde luego los ayuntamientos no podían asumirlas. Pero es que también asumían otro tipo de cuestiones, como os estoy diciendo, porque al igual que yo fui funcionaria del Hospital Psiquiátrico de la Diputación de Badajoz y se produjo su transferencia a la Junta de Extremadura, dentro del Hospital Psiquiátrico yo era la secretaria de las antiguas escuelas de ATS, que luego se convirtieron en escuelas de enfermería y eran centros adscritos a la Universidad de Extremadura, la propiedad y la titularidad de la Diputación.
como si dijéramos económicamente y académicamente, la titularidad totalmente de la Universidad de Extremadura, como son todos los centros adscritos. ¿Qué pasaba? Que la Diputación quiso prestar ese servicio a muchos alumnos de Mérida y de muchísimos pueblos, de que tuvieran una escuela de ATS donde poder estudiar, y entonces por eso creó la escuela, con la participación de muchísimas entidades que intentaban ayudar a la Diputación para que eso fuera adelante. Y hoy en día, afortunadamente, ese centro adscrito, que era la Escuela de ATS de Mérida, pues mira, se integró en su día, hace ya muchos años, se integró en la Universidad de Extremadura y Mérida ganó ese centro. En una región como la nuestra, que tiene, bueno, de los 200 y algo de pueblos, pues una gran mayoría son de menos de 1000 habitantes. La tarea de la Diputación, pero yo creo que nos salimos del tema, pero claro, la tarea de la Diputación es fundamental. Es fundamental, es decir, no podría concebirse la vida de los pueblos de menos de 1000 habitantes sin la intervención de la Diputación a la hora de por ejemplo, cobrar los tributos. Los tributos los cobra la Diputación y da unas participaciones a los ayuntamientos periódicas, trimestrales o tal, de la forma que sea. A todos, grandes y pequeños. Sí, grandes y pequeños, pero que los grandes podían subsistir. Por ejemplo, Mérida no, Mérida recaudar sus propios impuestos, pero un pueblo pequeño imposible que pudiera recaudar sus impuestos. O por ejemplo, qué sé yo, la basura. La recogida de los residuos orgánicos, pues es imposible que pudiera un ayuntamiento. Alguno lo intentó, de que yo conozca, alguno lo intentó comprando su propio camión y tal, y fue un fracaso económico absoluto. Mantenimiento de caminos. Todas esas cosas, y yo, por vivir en un pueblo pequeño también, y conocer pues todo el entorno, pues efectivamente es una tarea fenomenal la que se realiza a través de la Diputación. Que si nos metiéramos en el jardín de si la Diputación sí, Diputación no, sería otra historia, porque habría que darle a esa lo que es las gestiones que realiza la Diputación en beneficio de los ayuntamientos, de los pueblos pequeños, habría que hacerla a través de otro organismo. Pero vamos, ese no es el tema, ¿verdad, señor director? No es. Y además, bueno, hay otros organismos como las mancomunidades, claro, etcétera, o sea, que hay más organismos y otros niveles. Pero vamos a hablar ahora, alejado ya de este tema el conservatorio, que nos ha llevado buena parte del programa, porque hemos preguntado a Pedro Acedo al final del pleno acerca de la valoración que hacía de que este pasado sábado en Cáceres se presentara junto al candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura por el Partido Popular por parte del presidente Pablo Casado a los candidatos de las dos capitales de provincia, de Cáceres y de Badajoz, de Lela Nevado y de Francisco Javier Fragoso, y no estuviera el de la capital de la autonomía, de Mérida. Como digo, preguntado por esto, dice que habló con Pablo Casado personalmente y que le aseguró que antes del ¿cómo lo llamáis? Asamblea General, no, va a haber Convención Nacional, que va a ser el 18 al 20 de enero, eso te iba a decir, la Convención Nacional, que antes de la Convención Nacional deben estar ya propuestos todos los candidatos a las alcaldías. Si bien es cierto que dijo que en Mérida pudiera estar más adelantado y no haría falta esperar hasta esa cita y que pudiera haber candidato. De hecho, lanzó que pudiera incluso ser alguno de los candidatos de estas picotas. ¿Sí? Sí, de la televisión. Sí, lo ha dicho así, de la televisión. Blanco y en botella. Pues no. Si es de la picota los martes. No, hay de las picotas. No. Las picotas. En general, hay varios. Yo a un amigo de Pedro, de su entorno, le he tirado un poquito dentro de lo que me ha permitido de la lengua, pero la lengua la tenía cerrada. O sea, la boca la tenía cerrada, la lengua no he podido tocarla. Entonces, efectivamente... No sería bueno, ni propicio. Pues, y entonces pues, digo, mira, a mí que se me está pegando algo de lo de periodista, a base de estar rodeado de alguno de ellos, digo, pues me has quitado un titular, porque si no me dices nada, que no sabemos. Pero sí, fulanito o no, que tampoco lo sabemos. O sea, que si va a ser... según dices tú, que hay ya maduración en ese nombramiento, en ese posible nombramiento, y es antes del 18, pues mire usted... De enero, ¿eh? De enero, pues tiene usted que saber algo. No, antes del 18 no puede ser de este... Lo único que sí es cierto que le hemos preguntado a CEDES si iba a ser él, les ha descartado, y también ante la pregunta de si iba a seguir o no presidiendo el Partido Popular de Mérida, él ha dicho que va a seguir, que de momento no tiene pensado dimitir, de momento.
Hombre, no sé, yo me imagino que él no es que se haya descartado, me imagino que lo habrán descartado, porque lo que se intenta siempre cuando son unas nuevas elecciones, pues es además una renovación importante, ¿no? Dentro de los equipos. Y yo creo, bueno, pues que precisamente en el actual equipo del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Mérida, pues hay personas nuevas. No todos, pero hay algunas personas nuevas que podrían perfectamente encabezar esa candidatura, tienen ya cierta experiencia, y entonces pues me imagino que sí, o sea que puede ser que esté bastante avanzado. Lo que por otra parte no se entiende... Cuanto más se tarde en decir quién es el candidato, sí, más se está corriendo el tiempo a favor de los que se conocen. Porque a estas alturas, hombre, a estas alturas, el muñeco tenía que estar vestido y paseado, ¿verdad, Fernando? No, pero vamos a ver. Lo único que ocurre es que... Hay mucha gente, bueno, sí. Dentro del Partido Popular, o sea... Te voy a decir una cosa más. Dentro de lo que aquí se conoce, que se ha hecho en Extremadura, y de lo que ha nombrado Pablo Casado en Extremadura, si la renovación que propone Pablo Casado va en la línea de lo que ya conocemos, pues mejor que se quede en su casa en Madrid, porque de renovación ninguna. ¿Qué renovación hay aquí? Seguimos con Monago, seguimos con Manzano, seguimos con Elena Nevado, seguimos con el de Plasencia, es decir, no se ha renovado nada. Y el perfil, nada. Luego, por lo tanto, de un candidato. A lo mejor solo quieren renovar Mérida. Sí, ¿no? Yo comprendo que este hombre se ha encontrado con poco tiempo para hacer una renovación profunda del partido, pero vamos, algún detalle más profundo debía haber. Digo yo, bueno, a mí me da igual que le nombre a quien le dé la gana. Claro, pero vamos. Yo pienso que el perfil del candidato a la alcaldía de Mérida debía analizarse muy bien. ¿Candidato o candidata? O candidato. Bueno, es que hoy, pues cállate, que hoy llego, digo, hola, señor, he saludado a un amigo en una tienda concreta, digo, y señores, digo, y señora. Dice, bueno, ya estáis con los políticos, me llama político, ya estáis los políticos con el lenguaje inclusivo. Y cuando dicen las personas, que es femenino, pues no dicen los personas y tal. O sea, quiero decir que no sabes cómo que ya no sé cómo acertar. Bueno, pues debe ser un perfil muy concreto, es decir, no ya esa persona de relumbrón que tal, que puesta ahí, que no sé cuánto. Debía ser una persona, evidentemente, majomé, renovada, sin lugar a dudas. Pues porque ya la gente mayor tiene los vicios concretos, los vicios amortizados, de cierta dejación, de ciertos intereses muy concretos. Pero que debe ser una persona muy trabajadora, porque es impensable, absolutamente impensable, que el PP pueda ganar las elecciones. Para nada, en absoluto. ¿Por qué? Pues en principio por su trabajo que ha estado haciendo en esta legislatura, que ha sido un trabajo que no se ha visto. Yo no sé lo que habrán trabajado o no, porque no me consta en absoluto. Lo que sí digo desde fuera, como ciudadano de Mérida, que no he visto el trabajo. Percibe, Efectivamente. Entonces yo diría que si fuera una persona muy trabajadora y que le sirvieran estos 4 años para fajarse en el tema político, para con su equipo trabajar seriamente, hacer propuestas interesantes y no de estos campanazos mediáticos que se han estado haciendo en esta legislatura, que no ha servido absolutamente para nada. Entonces, que se buscara una persona relativamente joven y trabajadora. Joven me refiero en ideas y en todo, no necesariamente vamos a excluir a la gente de cierta edad, pues yo ya estoy excluido de todo. Entonces, bueno, pues, pero que fuera con ese objetivo, porque teniendo como va a tener que le van a quitar votos desde Ciudadanos y desde Vox, pues no cabe la menor duda de que no es fácil de ninguna manera conseguir el gobierno desde el Partido Popular. Por eso sería decir, bueno, vamos a un candidato que para cuando va a intentar ser alcalde es para cuando presente su trabajo después de estos 4 años. Trabajo con propuestas serias y un trabajo serio. Sí, yo en ese sentido llevas toda la razón. Yo sí sé, porque me lo han comentado personas muy cercanas y del Partido Popular, sí sé que se lleva mucho tiempo manteniendo contactos con distintas personas que tienen una trayectoria humana, profesional, social importante, y a esas personas sé que se les ha ofrecido. O sea, y además es que me creo, porque las personas que a mí me lo han dicho son personas serias y que yo sé que eso es cierto. Entonces, lo que pasa es que a estas personas pues a lo mejor no les ha interesado. Sé también que la idea que se tiene es de renovación, pero también tengo que darte la razón en que una persona que se le da la oportunidad de poder estar
en una administración, en un ayuntamiento, por ponerte un ejemplo, durante una legislatura mínimo, pues se le tenía, vamos, es que tenía que haber trabajado, se tenía que haber comido el mundo, y más estando en oposición. Primero, porque tú cuando estás en oposición no solo es labor de control del gobierno, es control del gobierno e intentar llevar tus ideas en beneficio de una ciudadanía, que luego te recompensará en las próximas elecciones, si consideras que las has hecho bien. Exactamente. Claro, entonces eso es así, no es que es así, mira. Yo recuerdo cuando yo llegué a la Asamblea, a mí me decía un compañero mío de Cáceres, me decía, pero Leo, yo tomé posesión en un pleno, al pleno siguiente, yo ya llevaba una iniciativa, yo ya llevaba una PNL, una proposición no de ley, y me decía, pero Leo, ¿no tienes miedo escénico? Y a mí aquello me hacía mucha gracia, le decía, miedo escénico, si yo lo que estoy deseando de salir, o sea, yo me comía el mundo en esos momentos. ¿Por qué? Igual, ¿eh? Porque yo entendía que desde la oposición yo podía trabajar mucho por los extremeños, y entonces así lo hacía, y así debería ser. En las personas que hoy en día están ocupando esos cargos, se deberían, pues lógicamente, de haber volcado en su trabajo, y que la gente, afortunadamente, ahora se lo pudiera premiar. Claro. Pero claro, hay muchas veces que eso no pasa. Efectivamente. Ahora que habíamos hablado, por cierto, diga usted, de Ciudadanos y de sí. Vox, ayer se celebró un acto, Vox celebró en Mérida, en un conocido restaurante de la capital extremeña, un acto al que asistieron unas 300 personas, según las informaciones que nos han llegado. Y hablando precisamente de los posibles candidatos al Partido Popular, allí se encontraban varios pesos pesados del actual Partido Popular de Mérida. Hay nombres, no los voy a citar porque no los tengo corroborado al 100%, pero sí es cierto que desde varias fuentes pues nos han indicado que había nombres muy conocidos del PP de Mérida en este mitin de Vox. Para vosotros, allá ¿cómo el lo PP en analizáis? general, no el de Mérida en particular, sino en general todo el PP, si se identifica con Vox, porque me parece que el PP no debería tener el mismo planteamiento que Vox, de ninguna manera. Entonces debería distinguirse, aun cuando son los dos de derecha, pero hay una derecha mucho más civilizada, hasta ahora, que yo se la atribuyo al PP, y otra derecha, diríamos, más populista, que es la de Vox, y que no deberían confundirse, allá ellos, ¿no? Desde luego no extraño. He leído por ahí en algún sitio pues que candidatos antiguos del PP pasan a ser candidatos de Vox. Y esa mezcolanza... Bueno, de hecho, aquí el portavoz de Vox en la provincia de Badajoz es el exalcalde de Lobón y exdiputado del Partido Popular, sigue siendo diputado de la Asamblea de Extremadura, pero ya de forma independiente, y era del Partido Popular, Juan Antonio Morales. Pero ya digo yo que a ver si a ellos les conviene o no. Yo no. Porque en Ciudadanos también he recogido a Fernando Basenga, que también fue diputado del Partido Popular. Sí, siempre. Pero bueno, pues esa... Es que no hay distinción. La debilidad del tráfuga es la que tiene. No, pero es que yo estoy diciendo que no es transfugismo, que es que lo están haciendo de una forma orgánica. Es decir, si pesos pesados del PP asisten a un acto electoral con Vox, bueno, o bien es porque se ha invitado a todos los partidos y solamente han ido los del PP. Yo pregunto una cosa. ¿Qué entendemos por pesos pesados del PP aquí en Mérida? Por la gente que ha sido siempre pesos pesados son del PP, no quiere decir los nombres de UF. Que uno haya pertenecido al PP durante 10, 8, 20... No, que uno de los que estaba... ¿Te refieres con cargo, no? Claro, con cargo, si es que han estado gente con cargo. Con cargo y cargo actualmente y es concejales. Pues entonces no es un tráfuga. Bueno, no es un tráfuga, pero el peso lo da la capacidad que tienes tú de arrastrar a personas, a gente detrás de ti, motos detrás de ti. Eso es. Y yo, particularmente, creo que pesos pesados con esas características, ninguno. ¿Qué está? Bueno, me podré equivocar, pero eso bueno, pues si están ocupando cargos y van a los mítines de Vox, y en Andalucía se reúne Juan Manuel Moreno, se reúne con Vox a espaldas de Ciudadanos. Pues mire usted, estamos, y además no ha dudado ni un solo momento de integrar a Vox tanto en la mesa del Parlamento. No entremos en otras disquisiciones porque hoy podemos hablar mucho. Eso de se reúnen a espaldas de Ciudadanos con el consentimiento de Ciudadanos, porque es lo que no quiere aparecer Ciudadanos. Bueno, pues mira, por lo menos está haciendo postureos. Pues está haciendo un esfuerzo por no identificarse con las tesis de Vox. Porque está jugando a postureo. No, de postureo nada. No, señor. Porque abiertamente
inmediatamente está diciendo... A ver, uno en uno. Claro, está jugando Si a de uno en uno postureo. soy yo, Ahora me contesta. Digo que está jugando a postureo y a indefinición, como siempre. Porque da la casualidad que de todos, fíjate lo que te estoy diciendo, de todos los que han participado en las elecciones andaluzas, de los que han ganado y de los que han perdido, el menos de fiar es Ciudadanos. Pues esa no. es mi opinión. Bueno, Y además la contrasto, porque es que la voy contrastando. Pues no me lo creo, no me lo creo en absoluto. Yo sé que tú no te lo crees. Claro que no, ¿cómo lo voy a creer? Si he visto que ha tenido capacidad. Cierto es que ahora está negociando en Andalucía con el Partido Popular, pero ya desde la Nacional de Ciudadanos han dicho que eso no significa que vaya a ser una tendencia para las próximas elecciones, que no rechazan ser con el... No rechazan negociar con el PSOE en las autonómicas y locales próximas. Tiene que dejar de ser un niño y convertirse en un adulto y pringarse y dar la cara y trabajar. Pero y mira, currar. Ciudadanos ¿Cómo que no están trabajando? hace. Pero si es que, veamos, es una postura ecléctica. ¿Por qué le llamamos de dudosa o no sé cuánto? Es una postura que no es radical. No, Que un que no momento es radical, determinado, no. oye, me presentan un proyecto de unos presupuestos de no sé cuánto del PSOE, que le hago que incluya en el programa una serie de tesis, una serie de planteamientos. Yo no veo que eso sea postura de veleta, no señor. No, que va, es que que va, admite que va. otra serie de posiciones. Claro. Y la posición de Vox en principio no la está admitiendo. Pero el PP de Vox a mano. Lo que Andalucía, lo que ha aflorado en Andalucía ha sido una situación que estaba ahí latente y que ha emergido con una fuerza tremenda. Quiero decir, Ciudadanos es un partido emergente que está consiguiendo muchísimos votos. Yo el otro día, cuando estábamos preparando algún tema de estos, digo, bueno, ¿en qué situación está Ciudadanos en Extremadura? Pues Ciudadanos en Extremadura, que muchas veces en esta tertulia hemos hablado de que no tenía implantación en muchos ayuntamientos, en municipios pequeños, tal, no os lo podéis ni imaginar. Vosotros entráis en Ciudadanos Extremadura y hay una cantidad de municipios que tiene ya implantación de Ciudadanos muy importante. Y esa implantación, desde luego, va a llevarle, yo estoy convencida, a que en las próximas elecciones, como es un partido emergente, va a conseguir una cantidad de votos importante. ¿A quién se los quita esos votos? Pues se los quita lo mismo al PSOE que al Partido Popular. ¿Qué? Y posiblemente a ser llaves en muchos ayuntamientos. Claro, y a ser llave en muchos ayuntamientos. Y esos votos van a salir. Lo mismo del PSOE, que del Partido Popular, que incluso muchos votos de Podemos, porque a Podemos ya todas las encuestas te están diciendo que va hacia abajo. Pero y Vox es el mismo caso. Porque Vox, ¿cómo ha emergido en Andalucía? Y Vox recibe votos, y está a la vista, porque el otro día escuché yo a Michavilla, el que te está haciendo las encuestas, el presidente de Gastres, y entonces te estaba diciendo Michavilla que los votos de Vox, que no son solo votos del Partido Popular, que hay muchos, por eso hay ese desplazamiento o deslizamiento de gente del Partido Popular hacia Vox. ¿Por qué? Pues porque se identifican ideológicamente, y entonces está recibiendo votos del Partido Popular y está recibiendo votos de mucha gente de la izquierda, del Partido Socialista, que ya no confía en ese partido, de Podemos, que ya no confía en ese partido. Son partidos emergentes. Yo me parece que dije, y autocitarse, como no sea tratándose de mismo, es difícil hacerlo. Dijimos que Podemos viene o nace del descontento social, de un descontento social importante. De la ira que tenía el pueblo en un momento de que no dado, se tomaran medidas, de que solamente a favor de la banca, de que se recortaran derechos sociales, de que tal. Y entonces eso hace un movimiento civil que deviene en un partido político que luego pero que hoy en día la gente ha visto las incoherencias y los embustes, a lo que ha devenido, y entonces por eso va para abajo. Y Vox, pues ocurre ahora lo mismo, viene del cabreo político de que no se tomen decisiones fundamentalmente del tema territorial de España, centralizado lógicamente en Cataluña. Claro. Al no tomarse decisiones, Andalucía ser un partido gobernado por el Partido Socialista y ser el Partido Socialista el que está de alguna manera reteniendo soluciones que para ellos son drásticas, que son las convenientes, pues de ahí que el PP, que tampoco las planteaba con Rajoy, porque estaba en el gobierno hasta hace 6 meses, pues dicen ni PP ni nada, aquí hay que echarse al monte de alguna manera, ponerse la bandera de España y tirarse para adelante. Yo cuando escuchaba hablar una vez al presidente de Vox, a Abascal,
que además fue militante, vamos, del Partido Popular durante muchísimos años y ha tenido cargos de todo. Y hablaba de la militancia del Partido Popular o de los altos cargos, no lo sé, del Partido Popular, de los que en ese momento están en el gobierno. Y le ponía el apelativo de blanditos. Creo que es porque dentro del propio Partido Popular es una amalgama de afiliación, que unos son de unos posicionamientos más de centro, otros son más de centro-derecha, incluso hay muchos que son más de centro-izquierda, aunque quizás el centro-izquierda yo lo veo mucho más representado en Ciudadanos que no en el Partido Popular. Se refundó AP en Partido Popular, recogió a los del Partido Demócrata Popular de Herrero Miñón, la Unión Liberal, sí, de mucha fuerza. La UCD, algunos de UCD, o sea, es que hubo una amalgama importante. Mira, cuando desapareció el CDS, quería el Partido Popular, estaba iniciándose como Partido Popular y precisamente se quería centrar el partido. Yo recuerdo, mi marido que procede de las líneas del CDS, yo recuerdo la cantidad de contactos que tuvieron con él, porque el Partido Popular quería centrarse y la única manera de poder centrarse era acogiendo a todos los que pudiera, de los partidos de centro. Unos tiraron, porque él tenía muchos compañeros que se fueron hacia partidos de izquierda y sin embargo otros pues quisieron quedarse en un partido de centro derecha como el Partido Popular. Y efectivamente, y eso vamos, solo lo vi yo en primera persona. Claro. Sin lugar a dudas. Tú como protagonista. Sí, bueno, el protagonismo mío fue por dejación, porque fue que me quité de en medio y punto. Otros compañeros míos se fueron a la derecha y podía citar nombres, y otros compañeros míos se fueron a la izquierda, que también podía dar nombres, y entonces, bueno, a mí no me parecía bien. Como Fernando, pues yo te conozco como un hombre del CDS, además. Sin lugar a dudas. Y si don Adolfo volviera otra vez, estaría yo. Además, yo con esa idea comulgo. Tú sabes que yo no estaba militando porque dejé de militar y dije que no militaba en ninguno más en la vida. Dejaste de militar en UCD, ¿no? UCD. ¿Y ya en el CDS no llegaste? ¿sabes? No, yo no sé, no porque no tuviese muchas ofertas, pero yo me negué. Incluso las rechazaste. Porque yo dije que yo no volvería a militar en un partido político y no he vuelto a militarlo, ni voy a volver a militar, te lo digo de verdad. Eso no quiere decir que yo ideológicamente no esté más próximo a unos que a otros, no es como lógico, pero bueno. Y del CDS yo estaba muy próximo o muy cercano o muy comunitarios con ellos, vamos, pero no militaba. Pues fíjate, yo pienso que hoy en día a vos le puede estar pasando una cosa así. Vos estás recogiendo a muchísima militancia del Partido Popular. O sea, si es que se ve, si me dices que había en esa reunión 300 personas y que había cargos y tal del Partido Popular, pues no me extrañaría un pelo que fueran personas que se identifiquen totalmente con Vox y que crean que es una alternativa y que ellos no estén conformes o a gusto donde están ahora mismo, y no me extrañaría, vamos, que esas personas integren las filas de Vox en un futuro no muy lejano. Porque pienso que son situaciones ya vividas, lo mismo que estamos hablando que en su día el CDS, lo que pasó, pues hoy en día lo que está pasando en Vox es eso, o sea, está recogiendo también mucha gente del Partido Popular, con lo cual en el Partido Popular cada vez lo vamos a tener más difícil. No te creo. En fin, indudablemente le está pasando, yo creo que al Partido Popular lo que le pasó al PSOE con Zapatero le ha pasado al Partido Popular en parte con Rajoy. Y de ahí las fugas que se están pasando a Vox. Le pasó al PSOE con Podemos y ahora le está pasando al PP con Vox. Nos vamos, no sin antes saber lo que va a hacer en Nochebuena Fernando Valenzuela de comer. Ay, venga. Bueno, vamos a ver. Va a ser una decepción absoluta cuando lo diga. ¿Por qué? Seguro que no. Porque no va a hacer nada. Me explico, vamos a ver. En principio somos como unos 18 por ahí, y fundamentalmente son mis cuñadas y mi mujer las que se encargan de organizar, ya luego de singularizar la programación. Pero como al sitio donde vamos a ir, ocupamos las habitaciones y en el espacio común vamos a hacer la cena, pero hay una pequeña cocina que no vamos a usar. Entonces tiene que ser todo a base de fiambre. O sea, que es como una casa rural. No, es como un hotelito de aquí de Mérida, de Mérida. Y, bueno. Sí, para que nadie se tenga que ir a no coger coche ni nada. Sí. Los mismos en el piso de arriba están las habitaciones, también las hay abajo, pero nosotros vamos a ocupar las de arriba. Ese día el hotel no tiene otra ocupación y en esos espacios comunes nosotros vamos a hacer la comida. Entonces va a ser a base, pues no sé, pues de fiambre. ¿Qué vosotros? La llevaremos hecha prácticamente. Lo que sí haré el día antes es unas migas para que por la mañana, cuando se levante el personal un poquito resacoso, con esos cafés de cápsulas,
cápsulas de todo tipo, pues para que por la mañana se van levantando, se toman un poquito de miga con un cafelito y se van. Entonces, pues jamón, lomo, queso, anchoa, en fin. Eso no puede faltar. Unos rollitos que hacemos con queso azul danés, vamos, queso de Roquefort que se llaman y tal, que se corta luego en rodajitas y tal, una serie de cositas, algunas cremas de anchoa. En fin, alguna cosita habrá. Delicatessen, ¿no? Sí. Y cada uno volcándose y preparando lo mejor que, algún mousse de foie, que sabe, ¿no? También, sí. El otro día leí un artículo que hablaba de las 10 principales diferencias, no voy a enumerarlas todas, ni mucho menos, que había entre las navidades de los años 80 y las de ahora. Y una de ellas hacía referencia precisamente a los menús. En los años 80 se ponía muchísimas cosas. Y es verdad, yo las recuerdo. Y ahora se reduce el menú con más delicatessen, con productos de más calidad, menos cantidad, pero más calidad. De todas y formas, en los años 80 era al contrario, era llenar la mesa. De todas formas, si quiere que, como si lo fuera a hacer esta noche, sí, que obviamente no lo voy a hacer porque no, pero sí lo hice en fin de año, el año pasado, allí, y comimos pues, familia ya, no tanta familia, sino más reducida y más concreta. Y entonces, bueno, pues es una especie de receta que digo aquí. En una cazuela grande ponemos, a mí me gusta usar esa que es roja, que esa que llamaban de porcelana. Sí, de toda la vida. Puchero, en vez de puchero, como cazuela, como pastelera, no llaman una pastelera grande. Bueno, pues ponemos unas piernas de cordero en función de los comensales, la salamos, le ponemos tomillo, unas bolitas de pimienta negra. Lleva un poquita cosa, unas bolitas de pimienta negra, como depende del número de paletas, es que es mejor la paleta que la pierna, como medio kilo de manteca blanca, de manteca de cerdo blanca, un buen chorreón de aceite y buena cantidad de vino, es decir, incluso 1 litro de vino. Entonces lo dejamos, lo ponemos en el fuego, cuando han transcurrido pues, quizás un par de horas, que ya vemos que se van desprendiendo un poco el hueso de la carne del hueso, pues podemos sacar, si queda aún salsa suficiente, o sea, bastante, pues podemos reservar las piezas, reducir esa que queda como una salsa francesa muy, muy agradable, esa salsa, y luego pues se le echa encima, se pone en una olla, se hornea, si es necesario se hornea, me refiero para servirla más calentita, porque si la hemos reservado, pues tal, entonces se le echa la salsa esa por encima, se hornea un poco, más bien quizás gratinado, para calentar y se sirve en la receta mesa. sencilla, pero riquísima. Es muy sencilla, está riquísima. La hacen en cazuela. Al horno a última hora. Claro, al horno, lo que se dice al horno ya es para que, sobre todo para gratinada, ¿no? Para que la parte de arriba se quede un poquito más crujiente. La piel. Y ya estando hecha por dentro porque lo ha hecho la cocción. Qué bien, qué bueno, fíjate, ¿no? Fíjate, pues hay que olvidar que es miembro de la Cofradía Gastronómica de Extremadura, es que claro, tiene ahí unos galones gastronómicos importantes. Exactamente, ¿no? Secretario. Es un personaje total. Bueno, nos vamos. Disculpa. ¿Qué vas a hacer tú? Yo sí quería, no es por lo que vaya a hacer, porque en realidad, bueno, yo voy a hacer, mi madre me enseñó a hacer bacalao, mi madre era de Bilbao, de Las Arenas, ella me enseñó a hacer bacalao, yo lo apunté en una receta y yo lo hago fielmente como mi madre me enseñó. A mis hermanas les encanta, a toda mi familia les gusta y entonces yo siempre soy la responsable del bacalao. Mis hermanas hacen otras cosas. Caldo, somos austeros, un buen caldo como se ha hecho toda la vida, unas piernas de cordero, en fin, unos langostinos, somos austeros, ¿no? ¿Cómo haces el bacalao? Uy, el bacalao, es que no sabe lo que lleva, muchísimo. Ya yo os daré la... ¿Qué receta es? Pues el bacalao a la vizcaína. Sí. Lo que sí digo es que las 48 horas en remojo no se las quita nadie. Que hay mucha gente que dice, es que a mí me sale salado, es que a mí me sale... Claro, el bacalao tiene un truco. Para que no te salga salado, cuando lo vas a poner en remojo, la piel hacia arriba. Hacia arriba. Y 48 horas cambiándolo 3 veces al día el agua. Y en el frigorífico. Bueno, yo no lo pongo en el frigorífico. Es muy importante. Bueno, pues yo lo dejo fuera. Pero las 48 horas del bacalao en remojo, eso no lo quita nadie. Y desde luego a mí, afortunadamente, no me ha salido nunca salado. Pero solo quiero decir una cosa. Esos televidentes que nos están sufriendo todo el año en estas tertulias y que muchas veces dicen, uy, hay que ver estos, qué pesados, tal. Bueno, yo lo que sí quiero es, ya que nos dan la oportunidad de entrar en sus casas, lo que sí quiero es, en mi nombre y el de todos mis compañeros, es desearos
una feliz Navidad, una feliz entrada de año a todos los que nos estéis viendo, de Mérida, de la comarca, y sobre todo que el año nuevo nos traiga salud. Es muy importante para nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos, y que paséis todos unas felices Navidades. Pues hay que dar esa felicitación. Nosotros nos vamos. Le voy a dar la oportunidad a Fernando de que cierre el programa. Gracias a Leonor Nogales. Hasta después de Año Nuevo, después de Reyes. Fíjate, nos vemos. Ya venimos hasta con los candidatos puestos. Ya, lo mismo sí, Agradecer a Ruma Casillas también su atención y a Fernando Valenzuela. Sí. Nos vamos a despedir con él. No sin antes recordarles que mañana le instamos a una nueva edición de La Picota y que estaremos en las redes sociales donde nos pueden seguir, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Así que buenas noches, sean felices. Y les dejo con algo que nos ha preparado Fernando. Que es que yo no puedo ser menos que Leo. Entonces, pues tengo también que decir algo. La Picota de los martes, que nos gusta y entretiene, se despide de vosotros, pero hasta el año que viene. Televisión Extremeña sigue la programación con el único objetivo de daros información. Más noticias y picotas que nos quedan que transmitir, que vacaciones muy largas no se pueden permitir. Que con Maima y Fran Morillo a los mandos de esta nave, hacer más con estos medios en esta vida no cabe. Y en la última estrofa: en nombre de los que estamos, desde nuestros corazones, os enviamos gustosos muchas felicitaciones. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad. Hasta mañana. Buenas noches.